continuar con la presentación. Entonces voy a presentar. Ok. La clase pasada vimos la introducción a la automatización. Entonces vimos, hablamos de la introducción a la automatización, hablamos de entradas analógicas, hablamos de algunos parámetros, hablamos de las curvas de operación, hicimos un ejemplo, y bueno, esto fue lo último que vimos en la clase anterior, ¿no? Entonces, ahora nos toca el lado de lo digital. Entonces, vamos a hablar de características de las entradas digitales. Seguimos hablando de automatización, estamos hablando del mundo de la automatización. Entonces, son, pues, entradas digitales, pues ustedes ya se las saben, han tenido mucho cursos de esto, muchas definiciones, pero bueno, para el concepto de automación solamente hay dos valores, ¿no? Una señal digital y siempre es un en voltaje, ¿sí? Y tiene el valor de 0 o 1, en donde 0 en la lógica positiva es no hay señal y 1 es donde sí hay voltaje, ¿no? Puedes usar la lógica 0, que lo hablamos también en la clase pasada. La lógica 0 pues es al revés, ¿no? La interpretación del si hay voltaje o no hay voltaje, ¿no? En el caso de la automatización y de los PLCs, y bueno, cualquier sistema de adquisición de datos, hay que cuidar que las entradas del equipo de control sean del voltaje adecuado. Dicho voltaje puede ser generado por el mismo equipo de control y pasado por un contacto que ofrece el proceso, o por una fuente directa que es parte del proceso. Hay que cuidar las referencias. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Los PLCs, en especial los PLCs, esperan que las señales digitales que vienen de campo sean del voltaje adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es que hay entradas digitales que pueden ser de voltaje directo, de corriente directa, o pueden ser de corriente alterna, ¿sí? Entonces ya vienen preparados los PLCs para recibir ese tipo de señales. Entonces, si tú tienes un PLC que espera en las entradas digitales corriente directa y le metes corriente alterna, pues te lo vas a echar. O al revés, ¿sí? Entonces, hay una variedad de tipos de voltajes con los que se manejan los PLCs. Hay PLCs especiales que manejan, por ejemplo, 120 volts DC. Hay que manejan de 5 volts DC. Hay de todo, pues. Entonces, hay que tener mucho cuidado de lo que vamos a meter, ¿no? Y en términos generales, las señales digitales casi siempre vienen de contactos, ¿sí? De switches, de limit switches, de contactos de relevadores. Entonces, ahorita, dependiendo de la configuración, que es lo que vamos a ver ahorita, pues vamos a ver cómo se conectan, que esto es lo interesante de esto, ¿no? Entonces, aquí en este punto, pues lo interesante es eso, ¿no? Hay que tener el cuidado de ver qué tipo de señales tenemos en campo y qué tipo de señales va a esperar el PLC. Entonces tiene que haber congruencia en eso, porque si no, alguien va a salir quemado por ahí. En el caso de los PLCs, y aquí ya estoy hablando un poco en exclusiva de los PLCs, en el caso de los PLCs, las entradas digitales tienen asociada una terminal común, de forma individual o grupal. El voltaje que se conecta a esa terminal común será el voltaje complementario al recibido en la terminal de entrada, ¿sí? Esto es para cerrar el circuito. Es decir, si en la terminal de entrada, al cerrarse el contacto de campo, se tiene un voltaje positivo,
en su terminal común asociada se tendrá que conectar el voltaje complementario, en este caso el negativo o el 0 volts, ¿no? A esta configuración se le denomina sinking. Sinking, traducción literal del inglés es hundir, ¿no? Es extraer, es sumir, y bueno, entonces la configuración sinking, visualicémosla así. La configuración sinking es, tenemos una fuente afuera del PLC. Esa fuente genera el voltaje que va a pasar a través de los contactos que van a servir como entradas digitales. Van a llegar las líneas de las entradas digitales con el positivo, entonces nos toca a nosotros en la terminal común poner el negativo. Ok, poner el voltaje complementario, ¿sí? Entonces, en este caso, la fuerza viene de campo, el positivo viene de campo. Hay otra, en caso contrario, cuando al cerrarse el contacto de campo se tiene un voltaje de 0 volts DC, o el negativo de la entrada, en la terminal común se tendrá que conectar el voltaje complementario, en este caso el voltaje positivo. A esta configuración se le denomina sourcing, ¿sí? Cuando el positivo sale del equipo de control, en este caso el PLC, cuando el PLC es el que da el positivo, se le llama sourcing, que es fuente, ¿no? Él sirve de fuente. Y ok, aquí hablamos de este tipo de voltajes. Ok, cuando tú tienes en campo una serie de contactos y tienes que nada más son contactos, los puros contactos, a veces, si el sistema es compacto, una máquina, por ejemplo, el propio PLC tiene una pequeña fuente. Esa pequeña fuente es adecuada para alimentar a través de contactos sus entradas digitales. Es decir, que si tú no tienes una fuente externa, la puedes sacar del PLC, ¿sí? Pero esta fuente es limitada en cuestión de corriente. Está calculada para que soporte solamente sus contactos. No es para que tú pongas cargas adicionales, no es para que le cuelgues nada, no es para que le pegues a relevadores, motores, nada. Simplemente está calculada para soportar sus contactos, ¿no? Configuración sinking. Miren, esta es la conexión, este es de un PLC de Allen Bradley. Entonces aquí vamos a platicar de lo que acabamos de hablar. Miren, en este caso, no sé si se alcanza a ver, pero hay grupos que tienen un gris diferente entre todos ellos, ¿sí? En este caso, si se fijan ustedes, tengo las dos terminales de la fuente del PLC, el más 24, porque generalmente son en 24, es lo más común, y tenemos el común de estos 24, ¿ok? Entonces, miren, por ejemplo, en este primer grupo, que tengo la entrada 0, la 1, la 2 y la 3. No sé si se distingue, pero estos tienen el mismo color. ¿Ok? Y estas tienen el común del grupo 0, que son estas 4 entradas. Es decir, estas 4 entradas comparten esta línea de común. ¿Sí? Y en la configuración sinking quedamos que el voltaje positivo viene de campo. Entonces, si ustedes checan en la entrada 0, en la 1, en la 2 y en la 3, el voltaje positivo, que en este caso es el DCA, por ser el grupo A, el positivo viene de afuera, ¿sí? Entonces lo pasamos a través de contactos, de algún flotador, de algún switch, de algún limit switch, de lo que sea, ¿no? Es un contacto de campo. Y en ambos casos, todas las entradas del grupo están conectadas al positivo, para que cuando se cierre el contacto, el positivo llegue a la entrada. Entonces nos corresponde que al común de este grupo lo complementemos con el voltaje negativo, que en este caso es menos DCA. ¿Sí? Luego tenemos el siguiente grupo, que también es de 4 entradas, que sería la entrada 4, 5, 6 y 7, y comparten el común 1. En este caso también es configuración sinking. Entonces vienen los positivos de campo y se complementa con el negativo. Y el tercer grupo ya es un montón. Son las siguientes... son 24 entradas y de aquí tenemos 8, 16, ¿no? Las siguientes 16.
forman todos un grupo y también tienen su común y también están en configuración syncing. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que tú en tu diseño de tu sistema, si vas a manejar la configuración syncing, intentes manejarla para todas las entradas. ¿Sí? Porque pues luego dice, pues es que por aquí tengo syncing y por acá tengo sourcing y se hace un desmadre. Y es bien probable que te vayas a echar algo. Entonces, por disciplina, en el momento en que tú configuras tu sistema, elige una configuración y respétala para todas las entradas. ¿Ok? En este caso, los positivos está ejemplificando que lo puede soportar la fuente que tienes interna. Si no fuera el caso, si tú tienes tu tablero y tú tienes tu fuente por afuera, porque estás alimentando sensores, porque estás alimentando un montón de cosas más, y de ahí estás alimentando los contactos, entonces lo que dijimos era, bueno, ¿puedes usar una fuente externa? Sí, sí la puedes usar. No puedes no usar la que trae el PLC, que de hecho yo pocas veces la uso. Entonces uso la fuente externa. Entonces lo que sí tengo que cuidar son las referencias, que en este caso son los negativos. Entonces el negativo de la fuente externa hay que referenciarlo al negativo de la fuente de aquí, que a su vez está referenciado con el sistema de tierra, así que todo lo demás, ¿no? Entonces a eso nos referimos, que hay que referenciar los voltajes para que todo esté sobre la misma, ¿no? Ojo con eso. Tengo la configuración sourcing. Es el mismo PLC, son los mismos grupos, y aquí lo que varía es que de campo vienen los negativos. Si se fijan, en las entradas están los negativos. Y los comunes es el voltaje complementario, que en este caso son los positivos. ¿Sí? Entonces, común positivo de campo negativo. Común positivo de campo negativos y común positivo de campo negativos. Esa sería la configuración sourcing, ¿sí? El positivo sale de nuestro equipo de control. ¿Sí? Y pues no hay mucho más que discutir, ¿no? O sea, ¿está o no está la señal? ¿Sí? Cuidando lo que acabamos de mencionar, la configuración, los voltajes, que sean las entradas del mismo voltaje, las referencias. De hecho, hasta los comunes muchas veces van referenciados entre los mismos, las terminales comunes no van referenciadas entre ellas mismas y a su vez van referenciadas al negativo, que a su vez va referenciado al negativo de la fuente externa, que a su vez va referenciado también a la tierra física del proceso, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo me va a afectar en el PLC? Bueno, en el PLC yo voy a tener instrucciones que me van a checar una entrada en especial y me va a decir, si está la entrada, pues si hay voltaje te voy a dar un 1 y si no es, pues te voy a dar un 0. ¿Ok? Y ya dentro del programa pues ya decidimos, dependiendo nuestra lógica, nuevamente digo, 0 quiere decir que sí está o que no está. Pero eso ya depende de ti, cómo lo quieras interpretar. Pero el PLC pues siempre te va a decir, sí tengo voltaje en tal entrada o no tengo voltaje, nada más. ¿Ok? Las salidas analógicas, a ver. Son señales analógicas de todos modos, siguen manteniendo el mismo estándar eléctrico, 420 miliamperes, 0 a 10 volts, menos 10 a más 10 volts, de 0 a 1 miliamperes. Todos los estándares que están para las entradas analógicas son los mismos para las salidas analógicas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues que las salidas, acordémonos que entradas y salidas están pensadas tomando como referencia el equipo de control. Entonces las salidas analógicas serían lazos de control que salen de nuestro PLC. ¿Ok? Las mismas bases teóricas de las entradas analógicas se aplican para las salidas. Pueden ser corriente o voltaje. Y son usadas generalmente para ajustes, posicionamiento o retroalimentación a otro equipo. ¿Sí? A veces, por ejemplo, necesitamos, así como si recuerdan cuando conectamos un sensor autoalimentado, ¿se acuerdan? Que dijimos, bueno, este sensor necesita una carga de 500 ohms, pero a lo mejor necesito alimentar 4 equipos, ¿no? El graficador, el display,
el dosificador y todos esos con esa misma señal. Ah, bueno, pues si tengo salidas analógicas disponibles en mi PLC, puedo llevarme la salida de mi sensor al PLC y generar los 4 lazos por el PLC, que el PLC me sirva como splitter, ¿no? Se puede hacer. A eso me refiero aquí con retroalimentación a otro equipo, ¿no? Y generalmente las salidas son para ajuste o posicionamiento. Cuando tú le dices a una válvula, ¿sabes qué? Posiciónate el 50% de tu apertura. Ah, bueno, pues el actuador de la válvula a lo mejor tiene de 4 a 20 miliamperes y tú haces tu curva de operación y dices, te voy a sacar tantos miliamperes que equivale al 50%, el 75, el 40, el 25, el 30, el que tú quieras. ¿Ok? Entonces, no hay mucho. Las salidas digitales, ok, aquí sí hay tema. ¿Y por qué hay tema? Pues porque generalmente la automatización, a pesar de que sí son comunes las señales analógicas, generalmente en los procesos son más abundantes las entradas y las salidas digitales. Es más de posicionamiento, de switches, de interruptores, de flotadores, de alarmas, de cualquier tipo que, pues ya se calentó el equipo y el equipo para avisarte que ya se calentó te da un contacto. O el arrancador para decirte que ya arrancó el motor te da un contacto. Sí, entonces son muy abundantes generalmente en la automatización de los procesos las señales digitales. Entonces, de ahí que tenemos la teoría, pero específicamente en PLCs cambian un poquito, ¿no? A ver, vamos a hablar. Las salidas digitales pueden ser voltajes de salida o contactos de un relevador asociado a la salida digital. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Hay salidas digitales en la cual el PLC genera el voltaje de salida, ¿sí? Para pegarle a algo. Pero la mayoría de las veces simplemente es un contacto de un relevador asociado. ¿Ok? Aquí mi pregunta es, ¿les queda claro a ustedes cómo funcionan los relevadores? ¿Saben lo que son los relevadores de entrada? ¿O le damos una revisión rápida a ese tema? Porque esto es vital en automatización, chicos. Sí, profe, todo bien. ¿Sí? ¿A todos les queda claro eso? Sí, profe. Arre. Bueno, entonces pueden ser contactos de relevadores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dentro del PLC, cada salida digital tiene un relevador asociado y está el contacto, la terminal de los contactos del relevador están para la conexión en campo. ¿Ok? Cuando la salida es el relevador, se pueden activar cargas eléctricas moderadas, pero se recomienda utilizar relevadores externos intermedios asociados a la salida para hacer un aislamiento galvánico y proteger la salida del equipo de control. Ok, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Tú tienes un PLC, tú tienes tu salida y tienes tu salida de relevador. Pero imagínate que ese relevador le va a pegar a un motor. A lo mejor ese relevador que está dentro del PLC aguanta 5 amperes y a lo mejor tu motor trabaja con 3. Entonces sí lo aguanta, teóricamente sí lo aguanta. Pero ¿qué pasaría si ese motor, esa carga, por alguna razón tuviera una falla catastrófica? Que se fuera el rotor a tierra, que tuviera una falla catastrófica, pues que generara un pico o una sobretensión considerable en la línea de alimentación. Entonces lo que pasaría es que te echarías el relevador del PLC, si es que no te echas todo el PLC. Entonces lo que estoy diciendo aquí, que se recomienda siempre poner otro relevador en medio. ¿Sí? ¿Y para qué sirve eso? Bueno, pues para que el madrazo que venga de campo lo pare ese relevador de en medio. Y si se quema ese relevador, pues vas al Oxxo, te compras una coca y te venden otro relevador igualito, porque esos abundan. ¿Ok?
Entonces llegas, quitas el quemado, pones el nuevo y tu PLC sigue estando intacto, ¿no? Entonces son aislamiento galvánico. A ver, déjenme ver. Que quede un poquito más claro. A ver, vamos a hablar de esto. Los relays, para que quede todavía más claro. Miren. Un relevador. Vamos a ver las ventajas del relevador. Un relevador está encerrado o está representado aquí en este cuadro naranja, ¿sí? El relevador consta de una bobina que tiene, pues trabaja a cierto voltaje. Hay un arreglo para que trabaje de cierto voltaje. Las bobinas pueden trabajar en voltaje alterno y voltaje directo. Y por la ley de alguien, no sé si Oester o Faraday o alguno de ellos, te dice que cuando pasa una corriente eléctrica a través de un conductor o a través de una bobina se genera un campo magnético. ¿Ok? Ese campo magnético que se genera es suficiente para atraer los contactos de sus platinitos, de sus contactos asociados, de tal suerte que cuando hay campo magnético, este contacto que es normalmente abierto se va a cerrar, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, la primera ventaja, que es el aislamiento galvánico, es que no hay contacto directo entre la bobina y el contacto, están separados, ¿sí? Solamente están unidos magnéticamente. ¿Qué ventaja te da? La ventaja que te da es que el voltaje de control de la bobina, del relevador, puede ser independiente del voltaje de tu carga eléctrica, ¿sí? Este puede ser corriente directa, 5 volts corriente directa, y este puede ser 220 corriente alterna, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo energice este circuito, aquí lo tengo a través de mi switch de control, cuando yo energice este circuito, se va a energizar la bobina como está aquí abajo, ¿sí? Va a circular corriente, se va a energizar la bobina, se va a cerrar magnéticamente mi contacto y se me va a cerrar mi circuito a través de este contacto, mi circuito de mi carga eléctrica. ¿Ok? Entonces, imagínate que así lo tienes, ¿no? Que tu carga eléctrica, que este es tu relevador de tu PLC y esta es tu carga eléctrica. Entonces, lo que comentábamos es que si en tu carga tienes un problema fuerte, pues te puedes echar, de entrada te vas a echar el contacto, ¿no? Y probablemente no le pegue a la bobina, pero si te echas el contacto, pues ya lo fastidiaste. Y ya echaste a perder esa salida, por ejemplo, en el PLC. Entonces, bueno, si tienes salidas para disponer, pues bueno, cambias, ¿no? Si tienes el programa, pero a veces pues no los tienes. Entonces, pues llegó la máquina de Alemania y pues ya viene armada. Entonces, no tienes el programa, no tienes el password, no tienes el software, no tienes la interfase para conectarte al PC, no tienes un chingo de cosas. Entonces, te vas a meter en broncas y vas a llorar, machín. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la solución? Esto que les acabo de decir es algo tan fácil que simplemente lo que voy a hacer es esto. A ver. Ok, lo que vamos a hacer es pegarle otro relevador aquí. Aquí le vamos a pegar otro de estos.
les estoy diciendo es esto. Tú tienes tu relevador del PLC y tienes otro relevador aparte, afuera, ¿sí? Un relevador de $5 que muy bien hace el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el contacto que mantiene la carga eléctrica, si hay un problema en la carga, se va a fastidiar este relevador, pero aquí se va a morir todo porque tenemos un aislamiento galvánico, ¿sí? Entonces, si se quema este relevador, si se achicharra todo, no importa, aquí se para la bronca, ¿sí? Y tu relevador de tu PLC sigue estando completito. ¿Okay? Eso es lo que les quería, a lo que me refiero cuando digo eso. Ahora, otra ventaja de los relays es que la carga eléctrica, como cada circuito puede tener diferentes voltajes porque son circuitos diferentes, entonces tú con un relevador de 5 volts DC puedes controlar una carga, un motor como los del acueducto de 8,000 caballos y voltajes de operación de 4,160 volts. Entonces, ay, güey, pues es un monstruo eso. Bueno, ¿y cómo lo controlas? Con un PLC. Así. Vas haciendo cascadas de relevadores hasta que llegas a pegarle el arrancador, pues, y ya de ahí se va solito. ¿Ok? Entonces, la ventaja de los relevadores es que podemos tener varios circuitos, aislar nuestro proceso a través de varios, e incluso podemos interactuar entre diferentes voltajes de corriente alterna, voltajes de corriente directa, y trabajar todos con la misma, ¿no? Con esta misma señal de control manejamos cargas de diferentes voltajes. Y al revés también me sirve. Por ejemplo, si yo tengo un contacto de un arrancador que cuando el motor está prendido me da 230 volts DC, digo AC, pero mi PLC espera 24 volts DC, ¿qué es lo que hago? Pues hago lo mismo, ¿sí? Empiezo a meter relevadores intermedios de tal suerte que mi última carga, en este caso que sería la entrada del PLC, pues aquí tengo mis 24 volts DC, aunque venga de acá 480 volts AC, ¿sí? Entonces nos sirve tanto para las salidas, para pegarle a cargas diferentes, como para entradas también, para adecuar voltajes de operación diferentes a los que trae el PLC de campo, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refería con esto del aislamiento galvánico, ¿no? En el caso de los PLCs, las salidas a relevador tienen asociada una terminal común de manera individual o grupal. El voltaje que se conecte a esa terminal común se verá reflejado en la terminal de salida asociada al activar en programa la salida digital. Simplemente se energiza la bobina de la salida en cuestión y se cierra su contacto asociado que está conectado entre la terminal común y la terminal de conexión de salida. En el caso del cableado usado para las salidas digitales, se puede ser cable de control o cable común monopolar de cobre, ¿sí? Con un calibre mínimo de 16 AWG, de acuerdo a la ISO, que es la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas. Bájensela, está en internet, la NOM 001. La sede es el año que salió, entonces aquí yo tenía como referencia la de 2005, pero pues viene la de, yo creo que ya está la de este año, ¿no? Entonces, chéquenla y ahí les va a decir exactamente qué calibre, qué colores, todo lo referente a las instalaciones eléctricas para que cumplan con norma. Ahí viene. ¿Ok? Lo que sí es cierto es que siempre el calibre mínimo en los tableros para señales digitales es calibre 16. ¿Sí? Digo, también pues hay calibre 18, hay calibre 20, hay un montón, ¿no? Pero generalmente los tableros que manejan, que van asociados a cargas eléctricas grandes, pues llevan calibre grande, ¿no? A ver, esto que acabo de decirles, ¿cómo es que está? Miren,
Nuevamente tenemos grupos, ¿no? Se ve que están aquí de diferentes colores. Ok. Mi primer salida, la salida 0, tiene la terminal de la salida donde voy a conectar mi carga, ¿sí? Y tiene un común. ¿Ok? Quiere decir que aquí, dentro del PLC, aquí tengo un contacto. El contacto de mi relevador que está dentro del PLC. Entonces, cuando yo por programa digo activa la salida 0, lo que estoy haciendo, estoy energizando la bobina de este relevador, y el contacto es el que me va a cerrarse, ¿sí? Entonces, lo que dice aquí es que, lo que dice aquí es que el voltaje que yo tenga en la línea común es el mismo voltaje. Como es un contacto aquí, o sea, es un platino, es un contacto, vaya, es una lámina. ¿Sí? Entonces, el voltaje que yo tenga aquí, cuando se cierre la bobina, se va a cerrar este contacto entre estas dos terminales, y este voltaje se va a ver reflejado en la señal de salida, y le voy a pegar a mi carga eléctrica, ¿sí? Como es un contacto, entonces el voltaje debe de venir de algún lado, ¿ok? Entonces, al ser un contacto, esta carga puede ser de DC o de AC, ¿ok? Entonces, lo que yo le ponga como fuente en la terminal común se va a ver reflejado en la salida, ¿sí? Y esto sería para la salida 0 y para la salida 1. Si se fijan, nada más hay dos terminales, la de referencia y la salida. Pero en este caso, por ejemplo, tengo dos asociadas a un común. Entonces, quiere decir que el voltaje que yo ponga en la línea 1C se va a ver reflejado en ambas salidas, ¿sí? Aquí tengo 4 asociadas a un voltaje, a un común. Entonces, el voltaje que yo tenga aquí, cuando yo active las salidas, se va a ver reflejado. Y lo mismo en este y lo mismo en este, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere, lo que pretendo decirles, que también tienen un común, pues. Pero, pues son contactos nada más. Entonces, teóricamente, al ser contactos nada más, tú pudieras tener cargas de corriente directa y de corriente alterna en el mismo PLC. No te recomiendo que lo hagas, porque necesitas ser muy, muy disciplinado para que lleves el control de eso, y es bien fácil que te equivoques. En este caso, por ejemplo, que tienes 4, a lo mejor una carga es de AC, pero otra se te olvidó y pusiste una de DC, entonces vas a meterle voltaje alterno y te vas a echar la señal de campo de DC. Entonces, teóricamente lo puedes hacer si eres suficientemente disciplinado, pero yo no te lo recomiendo tampoco, ¿sí? Entonces, pues mejor maneja tus cargas como son, y afuera, pues metes tus relevadores de control, ¿no? Estos son el símbolo de control relay, ¿sí? Estos son relevadores externos. Entonces, maneja todo en AC. Si tus cargas son en DC, pues mete tu relevador aquí, le pegas con AC, y el contacto de tu relevador de control que sea en DC, y digo que sea en AC, ¿no? O DC, como sea. Y ya, haces el cambio y ya tienes disponible el voltaje que tú necesitas en campo, sin necesidad de andar haciendo, arriesgándote a una mala conexión. ¿Ok? Salidas digitales. Ok, también tenemos configuraciones syncing y sourcing. Por ejemplo, estas. Estas son de unos sensores de proximidad. A ver, ¿qué es una y qué es otra? Aquí dice que es syncing. Si se acuerdan, sync es el positivo, la alimentación, la fuerza de la señal viene de campo, y nosotros complementamos en nuestro equipo con el negativo, ¿sí? Entonces, así está. Tenemos nuestras alimentaciones, nuestras dos líneas de alimentación, y el positivo está alimentando la carga eléctrica, y dependiendo del contacto que esté vigente, lo vamos a complementar
con el negativo, ¿no? Entonces este es el común, es negativo para los dos. Cuando pase lo que tenga que pasar con el sensor que detecte algo, bueno, tienes un contacto normalmente abierto, que es este, y tienes un contacto normalmente cerrado. Esa es la otra, ¿no? Que en los relevadores hay relevadores que tienen hasta 12 contactos. 6 normalmente abiertos y 6 normalmente cerrados. ¿Qué va a pasar? Que cuando el sensor detecte presencia, va a conmutar. Entonces, la señal que es normalmente cerrada se va a abrir y la que es normalmente abierta se va a cerrar. Es decir, este platinito ¡pum!, se va a mover para acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esta carga se va a quedar sin la referencia, entonces se va a apagar y esta es la que se va a activar. ¿Sí? Pero el común que le está dando el sensor es el negativo, ¿no? Entonces, haz de cuenta que este pudiera ser tu foco de encendido y apagado, ¿no? Entonces, normalmente está aquí y tienes tu foco aquí de apagado, ¿no? Siempre está activo mientras esté apagado. Ya lo prendiste, conmuta, se apaga el foco de apagado y se enciende el de activo. ¿Sí? Entonces, positivo viene de campo. Y en este caso es exactamente lo mismo, solamente que las líneas vienen al revés. Que el negativo se complementa en campo y el positivo es el que lo da nuestro equipo, ¿no? Así sería con los PLCs. Entonces serían Syncing o NPN o Sourcing PNP. ¿Sí? Tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, tengo el positivo. Miren, el positivo, aquí tengo la carga. Entonces la carga está por un costado directo, conexión directa a la fuente, al positivo, entonces esta es configuración Syncing. ¿Sí? Entonces yo le voy a dar aquí el negativo y la carga se va a estar. Y en la configuración Sourcing, el negativo es el que está conectado directamente a la carga, entonces eléctricamente voy a proporcionarle el positivo. ¿Ok? Y bueno, no hay mucho más que hablar de las salidas digitales. Vamos a hablar de los transductores inteligentes, que es el tercer grupo de los elementos finales que tenemos, ¿no? Entonces, generalmente esos transductores son modulares y un módulo tiene un transductor tradicional. ¿Sí? Es decir, tiene su sensor, tiene su acondicionador y tiene su transmisor. ¿Sí? Y generalmente tienen agregado un módulo de comunicaciones para la transmisión-recepción de datos. Pues de ahí estamos hablando de que es inteligente, ¿no? Entonces, quiere decir que ya maneja datos. Que tú le puedes preguntar por datos, con datos. ¿Sí? Mandarle la trama de pregunta, hey, ¿cómo está esta entrada? Y él te contesta con datos. Ya no te manda voltajes, ya no te manda corrientes, aunque muchos de ellos la siguen teniendo, porque hay muchos sistemas que siguen basados en eso. ¿Sí? Pueden funcionar solo como un transductor tradicional, solo como el transductor inteligente o ambos al mismo tiempo. Es decir, por un lado te puedes seguir mandando el lazo de control de voltaje o corriente y por otro estarte contestando por datos. ¿Sí? Generalmente poseen una pantalla y un teclado para configuración directa. Además está la opción de configuración a través del puerto de comunicaciones, una interfase y un software dedicado. Es decir, ya estamos en otro nivel. ¿Okay? Entonces, son útiles y son muy útiles. Más fáciles de usar, sí, más fáciles, más caros y chingo más caros. Entonces, pues, ustedes deciden. Ok, bueno, eso es en cuanto a lazos de control, señales de control, conexiones, relays y todo eso. Ok, viene la siguiente parte. Si recuerdan el diagrama del SCADA, el esquema del que les mostré del sistema de adquisición de datos, hay una parte de comunicaciones. Entonces, esa parte de comunicaciones, pues vamos a verlas. Aquí vamos a hacer unas definiciones que luego se usan de manera equivocada. Entonces vamos a aclarar algo, ¿no? Primero de todo vamos a hablar de los estándares eléctricos. ¿Qué es el estándar eléctrico? Bueno, define los voltajes, las conexiones, las líneas de control y el proceso de handshaking. Ahorita vamos a ver esto. El estándar eléctrico te va a decir que una interfase de
Ethernet va a llevar ciertos voltajes. No puede ser un voltaje arbitrario, ya está definido. Si vas a usar un RS485, ya está definido. Un RS422, un CAN, un DeviceNet, todos esos ya están definidos. ¿Ok? Ya están estandarizados. Pero estamos hablando de los fierros. Estamos hablando del hardware, ¿sí? No de la información. ¿Ok? Entonces, el estándar eléctrico define los voltajes, las líneas de control y el proceso de handshaking. ¿Qué tipos de enlace tenemos? Estamos hablando de comunicaciones, ¿no? Tenemos punto a punto multipunto. ¿Ok? Por ejemplo, tenían ustedes, no sé si se acuerdan ustedes de los Nexteles. Los Nexteles eran radios y eran conexiones punto a punto, ¿sí? Solamente 2 radios podían estar, en la mayoría de los casos, ¿no? Había configuraciones especiales, pero digamos que el común era una vez que establecías el enlace con el otro radio, pues nada más con él te comunicabas, pues, de aquí para allá y de allá para acá. ¿Sí? Caso contrario, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que tenemos una fuente que soy yo y lo están recibiendo pues todos ustedes, ¿no? Entonces, esa sería una conexión, un enlace punto multipunto. Los medios de conexión. Tenemos solamente 2 tipos. O es por cable o es inalámbrico, que es lo que está de moda ahorita, ¿no? Todo lo que es wireless. ¿Sí? Entonces, pues no hay mucho. Ejemplos. Tenemos el RS230, el RS232, que es un estándar viejito, muy viejito, pero que sigue estando en equipos que estén que sean de antes del 2010, 2015 todavía. Cincho traen un RS232. Entonces es el venerable anciano que según esto está descontinuado, pero sigue habiendo un montón en campo, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Que el RS232 es una conexión punto a punto. La distancia máxima son de 50 pies, estamos hablando de 15 metros. La norma te dice que a 15 metros tú puedes tener una conexión perfectamente válida de RS232, pero tiene 8 líneas de control. Es transmisión serial. Entonces, si es transmisión serial, ¿por qué necesitas tantas líneas de control? Porque es el handshaking, ¿sí? Y tiene una velocidad máxima de 48 kilobits por segundo. Es decir, ya estaba viejito. ¿Qué es esto del handshaking? A ver, déjenme ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Miren. Tenemos las 8 líneas de control. Estas 8 líneas de control del equipo A y del equipo B. Y tengo mis 2 líneas de la transmisión de datos. Tengo la línea de transmisión que va conectada a la línea de recepción del otro lado y cuando transmite de la línea de transmisión a la línea de recepción de Entonces, entre estos 2 pudiera existir la comunicación y de hecho sí existe. Pero imagínate que estás tú con tu laptop Lenovo 2025 con 64 gigas de RAM y la octava maravilla del mundo. Y vas a programar un PLC de 1990, porque ese es el que está en tu empresa. Obviamente, la capacidad de procesamiento entre un equipo y otro es muy diferente. La potencia de procesamiento. Entonces, no puedes hacerlo de manera indiscriminada porque hay una desventaja muy grande entre la capacidad de un equipo y del otro. Entonces, cuando quieres establecer una comunicación de ese tipo, tienes que ayudarle al equipo más lento, al más obsoleto, al más viejito, pues. ¿Cómo lo haces con las líneas de control? Entonces, cuando quieres transmitir, primero estableces estas señales de control donde el equipo rápido le dice al otro, hey, te voy a mandar algo. Y hasta que el equipo más lento le diga, ok, ya estoy listo, hasta entonces manda. Ya terminé, gracias. O cuando viene al revés, cuando el equipo lento le quiere mandar algo al equipo rápido, también es por ahí, ¿no? Estas son estas líneas de control. Ese es el handshaking. Para poder igualar las
de alguna manera para poder establecer la comunicación, ¿no? Entre equipos diferentes de diferentes potencias de procesamiento, ¿sí? A eso se refiere el handshaking y este es el RC232. ¿Ok? Está definido el voltaje, está definido todo. Y sigue siendo punto a punto, solamente había dos equipos que se podían comunicar, ¿sí? El problema es que la señal serial era en voltaje. Entonces el voltaje nosotros sabemos que con la distancia se cae. Entonces a lo mejor tú sacabas un 1 y si estaba más de 15 metros, a lo mejor ese 1 se iba degradando hasta que del otro lado te llegaba un 0. Y en lugar de decirle apágale, aquel decía, ¿quieres más, no? Y pum. Entonces, era punto a punto. Nada más dos equipos se podían comunicar. ¿Qué pasa si necesitas hacer una red? Bueno, está el otro estándar, que es el RS485. El RS485, para conexiones de red por cable, es el que la está rifando ahorita, ¿sí? Es una conexión punto multipunto. Tienes una conexión máxima de 4,000 pies. O sea, te puedes llevar dos equipos a 4,000 pies de separados. El número de conexiones en la red son 256. Puedes tener 256 equipos conectados en el mismo bus. Y hay de 2 y 4 líneas. Hay half duplex y full duplex. Es transmisión serial y tienes velocidades hasta de 1.2 megabits por segundo. Entonces, pues tiene un montón de ventajas. El RS485. Déjenme ver si aquí tengo. Sí. Miren. Este sería un bus de RS485 de 2 hilos. ¿Sí? Es decir, corren 2 hilos, cableado 2 hilos, y vas conectando las dos terminales de los equipos RS485. ¿Sí? Como es half duplex, solamente puede haber comunicación en un sentido. Entonces, generalmente un equipo de estos es el maestro y él es el que coordina cuando hay transmisión. Entonces, les dice a los demás, cállense porque yo voy a hablar. Y va la transmisión en un sentido y se pone en modo de recepción y el equipo al que le pregunto, pues es el que toma la rienda, ¿no? Entonces, nuevamente es como los nexteles, ¿no? O sea, en los nexteles tú no podías hablar al mismo tiempo. ¿Sí? Tú oprimías el botón, agarrabas portadora, dabas la identificación de la portadora y ya mandabas tú tu señal. Y mientras no soltaras tu portadora, el otro equipo no te podía contestar. Tú tenías que soltar portadora, el otro equipo te contestaba haciendo el mismo procedimiento. Oprimía el botón, solicitaba portadora, el sistema le daba portadora y ya te mandaba el mensaje. Entonces eso era comunicación en ambos sentidos, pero no de forma simultánea, ¿no? Que ese es el half duplex. Y está el full duplex. Entonces en el full duplex tienes dos pares. Tienes los pares de transmisión y los pares de recepción. Entonces, ahí sí, tú puedes transmitir al mismo tiempo y recibir al mismo tiempo. Obviamente, pues es mejor, ¿no? Está más curadillo eso. Y este es un ejemplo de unas tarjetas que así se hacían las redes, ¿no? Dos hilos, transmisión y recepción. A lo siguiente RS485 y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Entonces esto no es raro que exista. Miren, 485 menos, 485 más. Ok, entonces tiene sus ventajas. Sí, tiene un chingo de ventajas. Y también, nuevamente, está el estándar eléctrico. No es un voltaje cualquiera. Está definido qué voltajes, qué corrientes, qué tipo de cable, distancias. Todo está definido en el estándar eléctrico. ¿Ok? Y tú, si eres fabricante y quieres que tus equipos se vendan en el mercado, pues tienes que cumplir con la estandarización. Precisamente de eso se trata la estandarización, ¿no? Que tú puedas incluir equipos de diferentes fabricantes para hacerlo, ¿no? Ejemplos. Ethernet. Vamos a Ethernet. Conexión punto, multipunto. Distancia máxima de 500 pies. Opción wireless, con todas las ventajas que esto ofrece. Velocidad máxima de 1 mega. Estamos hablando de automatización, ¿eh? No estamos hablando de
de sus nuevos iPhones 15 Pro Max, ¿no? Y está asociado al protocolo TCP/IP. Ok, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Sí? Entonces, Ethernet es un caso especial porque es estándar eléctrico, pero a su vez es protocolo de comunicaciones. Entonces, por eso es tan poderoso, ¿no? Pero ahorita hablamos de eso. Ok. Ya hablamos de los fierros, ya hablamos del estándar eléctrico. Estamos hablando de cableados, de voltajes, de corrientes, de aislamientos, de velocidades, de todo eso, ¿no? Ahora vamos a hablar de los protocolos. ¿Qué es un protocolo? Bueno, un protocolo son las reglas de sintaxis para establecer la comunicación entre equipos, ¿sí? Cuando llega un presidente de otro país y llega a nuestro país y lo reciben en el aeropuerto, hay un protocolo, ¿sí? O sea, ya está establecido cómo se le debe de recibir, cómo se debe de bajar, dónde se coloca él, dónde se colocan sus secretarios, dónde se coloca su esposa, si va a haber alfombras, quién lo va a recibir, su bandera, etcétera, etcétera. Eso es un protocolo. Bueno, en automatización tenemos protocolos, pero más asociados a esto, a las reglas de sintaxis. Yo te voy a mandar un dato, pero no te voy a preguntar a lo güey, sino que mi pregunta de cómo estás, mándame tu información, lleva un cierto orden, no es arbitrario. Si tú me vas a preguntar de cierta forma, yo te voy a contestar de cierta forma, para que tú sepas cómo interpretar los datos que te voy a mandar, porque a fin de cuentas te voy a mandar bytes, unos y ceros. ¿Sí? Entonces, si no sabes el protocolo, pues te van a llegar bytes y bytes y bytes y bytes, pero vas a decir, bueno, ¿y esto qué es? La dirección, el dato, la seguridad, ¿qué es esto? ¿Ok? Tenemos protocolos abiertos y cerrados. Ah, cabrón, ¿qué es esto? Bueno, hay protocolos por ser sintaxis, por ser por ser una parte intelectual, ¿sí? Es un lenguaje. ¿Ok? Entonces, se pueden registrar. Entonces, hay empresas grandototas como Siemens, como Allen-Bradley, como Mitsubishi, como todas ellas, que ellos tienen su propio lenguaje, ellos tienen su propio protocolo. Y si no es de la marca, no puedes usarlos. Es más, ni siquiera a veces tienes acceso de cómo lo hacen. ¿Sí? Eso se llamaría un protocolo cerrado. Y los protocolos abiertos, en su caso, serían como, por ejemplo, el Modbus. El Modbus es común, no hay que pagarle regalías a nadie, no hay que, lo puedes usar como tú quieras. Ese sería un protocolo abierto, ¿no? Entonces tenemos el Modbus, que es abierto, tenemos el TCP/IP, que es abierto, Ethernet, traducción, Internet. Pero tenemos, por ejemplo, estos cerrados, ¿no? El SDLC, que es de Motorola, tenemos el BDF1, tenemos el CAN, el DeviceNet y todos esos que son de Allen-Bradley, son protocolos. Y tenemos el SIMATIC, que es de Siemens, ¿no? Entonces, esas empresotas pueden darse el lujo de tener su propio protocolo, ¿no? Ahora, si yo tengo una red en la cual está hecha con el protocolo de Siemens, porque tengo puro equipo Siemens, pero de repente me llega una máquina que maneja Allen-Bradley, que trae Allen-Bradley. Ok. Tú no puedes meter un equipo directamente a la otra red, porque son diferentes, hablan diferente lenguaje. Entonces, previendo eso, estas casotas como Siemens te dice, Siemens, no te preocupes, yo te vendo el módulo que se va a comunicar con Allen-Bradley y a su vez él va a hacer la traducción y lo que me diga en Allen-Bradley me lo va a convertir a SIMATIC para que yo lo pueda entender. Y cuando yo quiera interactuar con ese equipo de Allen-Bradley, lo voy a hacer a través de ese traductor. ¿Sí? Son convertidores de protocolos. Módulo de comunicaciones, nada más. El caso de Ethernet es estándar y protocolo a la vez. ¿Sí? La definición de Ethernet, de esta red que estamos hablando acá arriba, es estándar eléctrico porque te dice cómo van los conectores, cuántas líneas, materiales, velocidades,
pero también es un protocolo. ¿Sí? Ethernet hace la red de datos sin datos. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Que se establece la red y ya una vez establecida la red, tú ya subes tus datos en tu protocolo que tú quieras. Es decir, tú puedes tener Modbus sobre Ethernet, tú puedes tener BDF1 sobre Ethernet. ¿Sí? Entonces, está bien cañón esto de Ethernet y protocolos, de que sea un estándar y un protocolo a la vez. Y si lo piensan, por ejemplo, ustedes que están ahí en el centro de cómputo y bueno, tienen máquinas de diferente marca, modelo, capacidades y sin embargo están en red, ¿no? O sus propios teléfonos. Ustedes traen Android, traen pues todas las marcas, ¿no? Traen el iPhone, traen Oppo y todas esas, pues. ¿Y cómo es posible que tú puedas mandarle un mensaje de uno a otro? Pues porque manejan el mismo estándar eléctrico y manejan el mismo protocolo. ¿Ok? Entonces no es cosa menor, no es cosa menor esto de los protocolos, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico, la comunicación verbal. Yo, ahorita me estoy comunicando con ustedes y si yo usara, digo, en este caso el habla, pues estamos usando, el estándar sería los fierros, el hardware, pues sería la voz, serían las cuerdas vocales. En el caso del transmisor y en el caso de la recepción, pues serían sus oídos, ¿no? Y de allá para acá también. Pero ¿qué pasaría si yo, a pesar de que usara el mismo tono, usara el mismo volumen, usara el mismo ritmo, fuera exactamente igual, pero les hablara en chino, pues estaría bien cabrón, ¿no? Que me entendieran. Entonces, el cumplir con el estándar no te garantiza comunicación. Para que haya comunicación se debe de cumplir que uses el mismo estándar y que uses el mismo protocolo. Si alguno de los dos no va, pues no se va a establecer la comunicación. ¿Ok? Hay variantes. ¿Sabes qué? Pues es que él es sordomudo, entonces hay que escribirlo. Bueno, pues ahí hay variantes, pero finalmente estamos usando un convertidor, un adaptador, pero seguimos manejando el mismo protocolo de comunicaciones, ¿no? Entonces, en una comunicación verbal, el estándar sería la vocal, lo que les acabo de decir, y el protocolo sería el idioma. ¿Okay? Bueno, eso es básico de comunicaciones, ¿no? Entonces, ya entendiendo lo que son el estándar eléctrico y el protocolo de comunicaciones, vamos a avanzar un poquito más. Son las 10:15. Ok. El siguiente paso que era... ¿Dónde estaba? Bueno, quería la referencia del primero del diagramita que les enseñé. Bueno, vienen los equipos de control. A ver, vamos ubicándonos. Tenemos el proceso, tenemos los elementos finales de entradas, salidas, analógicos, digitales, inteligentes. Ellos, todos los transductores y actuadores, entregan un lazo de control y reciben lazos de controles o reciben señales eléctricas. ¿Ok? Y todas esas señales que vienen de campo, pues van al equipo de control,
que en este caso, para nosotros, pues son los PLCs, ¿no? Es el PLC, es el DAC, es la tarjeta de adquisición de datos, el PIC, todas esas variantes, ¿no? Entonces, ese es el equipo de control. ¿Cuál es la función del equipo de control? Es la inteligencia en campo, ¿sí? Los sensores nada más te van a dar el lazo de control. Ahí está mi voltaje, ahí está mi corriente, proporcional a la magnitud del parámetro que estoy midiendo, nada más. Entonces, el equipo de control es la inteligencia, es la que va a manejar esas señales, recibe todas las señales, tanto analógicas como digitales, provenientes de instrumentos y equipos de campo. ¿Sí? Recibe la información vía enlace de comunicaciones, si fuera el caso de que estuvieras con un transductor inteligente. Bueno, el equipo de control es el que le pregunta por datos y es el que recibe por datos la contestación de ese equipo, ¿no? Valida la información. A ver, ¿qué es eso de validar? Bueno, si vas a tener señales de voltajes o corrientes, tienes que asegurarte que esa señal esté en los rangos esperados, ¿no? O sea, si tú sabes que tu sensor es de 4 a 20 miliamperes, tú debes de esperar pues que te lleguen un valor entre 4 y 20, ¿no? Pero si te llegan 22, por ejemplo, está fuera de norma, ahí hay algo, ¿no? O te llegan 3.6, está abajo de 4, también es un aviso, ¿no? De que esa señal analógica no está bien. Entonces, eso también es una función del equipo de control, checar físicamente los lazos de control, pero además también valida la integridad de los datos, ¿sí? Es decir, los datos se pueden corromper también. Entonces, pues ya ven ustedes en la tele cuando agarran, que tienen antena de aire, cuando hay viento, cuando hay cosas así, de repente la tele se empieza a frisear o a pixelear, ¿no? Esos son errores de comunicación, ¿sí? Y la tele tiene su equipo de control, su cerebrito, que es el que valida eso. Asigna valores a variables, es decir, de campo, a ti te van a llegar los mazos de cables, puros voltajes y puras corrientes. ¿Sí? Ok, es trabajo del equipo de control decir, esta señal de 420 es temperatura, esta es presión, este es nivel, esto es color, esto es temperatura, esto es, ¿sí? Este es el arrancador del motor, este es una alarma, este es un botón, este es una luz, este es, ¿sí? Todo eso lo haces obviamente en el programa, en el PLC. Entonces también es su trabajo asignar valores y escalarlos, ¿sí? Porque finalmente te van a llegar 4 a 20 miliamperes, te van a llegar los mazos de cables de 4 a 20 miliamperes o de 0 a 10 volts. Entonces necesitas escalarlos. Si tú se los vas a pasar a un display, por ejemplo, para que lo vea el usuario, pues no le vas a poner, pues en este momento tienes 12 miliamperes. Pues no le sirve a él, ¿no? Entonces tú tienes que escalarlo y decirle, bueno, de esos 12 miliamperes equivalen a 45 grados centígrados. Entonces para cuando vaya el vato diga, 45 grados, sea entendible para él. ¿Ok? Entonces ese es trabajo también del equipo de control. Hay que escalarlo a unidades de ingeniería, ¿no? Ejecuta algoritmos de control. Sí, pues esa es la idea, ¿no? Que sea inteligente, entonces evalúa y decide. Y además de él salen las acciones de control. Él le va a decir a la válvula, ábrete, ciérrate, a la caldera, préndete, al calentador, al lo que sea, ¿no? Entonces, tiene bastante jale, ¿no? Y reporte de estado en caso de pertenecer a una red de datos. Si se acuerdan, en los sistemas teníamos los SCADAs y teníamos los DSS. Y estos equipos de control pues son parte o pudieran ser parte de un proceso mucho más grande, ¿no? En donde todavía hay un máster que sería la central, la computadora central. Entonces, pues si este PLC, si este equipo de control es parte de esa red,
Él sirve como máster de los equipos en campo, de los elementos finales, pero a su vez sirve como esclavo de, del jefe de jefes, ¿no? Ok. Lo que ya entendí que es lo que hace el PLC, cuál va a ser su jale, pero ¿cómo lo voy a seleccionar? Te va a llegar tu jefe y te va a traer un manual de 400 páginas de puros PLCs, de todas las marcas, y te va a decir, escógeme uno, el que necesitamos aquí. Entonces tienes que tener ciertos criterios de selección. ¿Cuáles son esos? Bueno, de los más importantes es la cantidad de entradas analógicas, entradas digitales. ¿Sí? Puede ser escalable, es decir, pues le puedes agregar módulos adicionales, que generalmente es así, pero también hay que nada más lo que trae el PLC, ¿no? Entonces, tú debes de tener ya una idea bastante clara de qué es lo que necesitas y hasta dónde vas a llegar, y tener que una vez que se haga la ampliación tengas la capacidad para hacerlo. Y además, yo les recomiendo que se vayan un 10% más. ¿Por qué? Porque nunca falta. Que ya hiciste todo y llega el cliente y te dice, ¿sabes qué? Híjole, pero la alarma híjole, ¿no me puedes poner una chicharra? Sí, sí te lo puedo poner. Y no me puedes poner una torre de luces donde me digas si está bien, si está, sí, sí te lo puedo poner. Y me puedes poner sí, sí te lo puedo, y sí, y ahí te la llevas, ¿no? Entonces, mi recomendación es que no lo limiten, no lo dejen exacto, porque nunca va a faltar eso. Entonces, déjenles un 10% más. Con eso debiera ser medianamente suficiente para posibles expansiones, ¿no? El determinar, además de determinar cuántas entradas, también de determinar el tipo. Si es corriente o voltaje, en el caso de las analógicas, y los voltajes de operación de las entradas digitales. ¿Se acuerdan que hay que tener el mismo voltaje, hay que unificar el mismo voltaje? Bueno, eso entra aquí, ¿no? Cuantificación de las salidas, aunque ya considere las entradas, ¿cuántas salidas? Y lo mismo, los tipos de salidas, a relevador, a FET, a salidas en voltaje, salidas en corriente. Todo lo tienes que tener visualizado, ¿no? Y son criterios de selección. La alimentación, corriente alterna o corriente directa. Ya escogí de corriente alterna, pero resulta que tu equipo lo vas a poner ahí en medio hasta arriba del cerro, ¿no? Una estación meteorológica, donde no tienes acceso a corriente alterna. Entonces te van a poner tus paneles solares y no vas a tener corriente directa, a menos que quieras poner otro elemento más como un inversor. Entonces, pues no, mejor elígelo bien desde un principio, ¿no? ¿Con qué lo vas a alimentar? ¿Qué tienes a disposición? Y es criterio de selección. El tamaño. Hay versiones de PLCs de la misma familia, de las mismas potencias, pero de diferentes tamaños. Y entonces, si tú tienes una cosa, vas a hacer una sonda que la vas a tirar al mar, pues no quieres algo tan voluminoso, ¿no? O quieres algo voluminoso. Entonces, es criterio de selección también. Si tienes restricciones de espacio, porque en tu máquina ya está hasta el tronco de cables y de tarjetas y a lo mejor necesitas un PLC morrito, ¿no? Entonces, pues, así lo pones, ¿no? La escalabilidad. ¿Qué es esto de la escalabilidad? Lo que hablábamos hace ratito, que sí le puedes agregar módulos adicionales. ¿Sí? Entonces, a lo mejor de entrada cumples con lo que tienes, pero en un futuro, si se necesitara más, pues que tengas la capacidad de agregarle más módulos, ¿no? Hacer más grande el sistema. El desempeño. A ver, ¿qué es esto del desempeño? Pues la potencia de procesamiento, ¿no? Obviamente no va a ser la misma entre un PLC que vale $20,000 el CPU nada más a uno que vale $600 todo el PLC. Tienes más potencia.
en el desempeño. Tu proceso, ¿se acuerdan? De electroquímica. Bueno, pues ahí necesitaban potencia de procesamiento, ¿no? Estar prácticamente en línea y que no te tardes más de 10 milisegundos en ejecutar todo, ¿no? Entonces, puede ser criterio. Si tu proceso te lo demanda, lo haces así. Disponibilidad en el mercado y soporte técnico. Ok, esto es importante porque las marcotas, las más poderosas del mercado, pues generalmente cada determinado tiempo sacan algunas de sus líneas para meter otras, ¿no? Entonces, pues hay que visualizar eso, si lo que te están ofreciendo o lo que quieres seleccionar sigue estando vigente en el mercado, hasta cuándo va a estar en el mercado y hasta cuándo vas a tener soporte técnico de eso, ¿no? Que eso viene en las páginas de los proveedores, de la marca, ¿no? Te dice, Siemens te dice, este módulo, este PLC va a estar vigente hasta el noviembre del 2028. Bueno, pues ya sabes. ¿Ok? Criterio de selección, que no te quedes obsoleto luego. El software, ok. Los PLCs generalmente pues van mejorando. Aunque sea la misma familia, aunque sea el mismo modelo, internamente en hardware a veces hay cambios radicales. Y el software no es el mismo para una versión que otra. De hecho, Siemens, por ejemplo, cada año saca su software de programación, el TIA Portal, cada año saca uno nuevo para poder programar los equipos nuevos, aunque físicamente tú dices, pues es el mismo PLC, es la misma carcasa, son las mismas potencias, es la misma capacidad. ¿Por qué necesita otro software? Bueno, pues porque el micro ya cambió, porque algo cambió. O a lo mejor es estrategia comercial para que compres forzosamente cada año, ¿no? Y lo mismo hace el Embraer, pues. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Si vas a comprar un equipo que no es de nueva generación, por el costo, tienes que asegurarte de que el software con el que lo programas lo puedas conseguir de entrada, ¿no? Y que sea para la versión del equipo que tengas. Compatibilidad con otros equipos. Bueno, pues esto es obvio, ¿no? Si vas a tener equipos inteligentes, vas a tener displays, vas a tener radios, vas a ser parte de una red de datos, pues que los puertos de comunicaciones pues sean los adecuados, ¿no? Las velocidades, los estándares eléctricos, lo que acabamos de ver, los protocolos de comunicaciones, ¿sí? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y pues la parte dolorosa. ¿Cuánto te van a dejar gastar sin que te regañen? ¿Ok? Entonces, pues de todo yo creo que esta es la que pinta más, ¿no? Te vas a decir, pues sí, puedes gastarte, pero no más de $1,500. Bueno. Pues buscas entre todos lo mejor que puedes tener con esos $1,500. La arquitectura, pues es parte de lo que habíamos hablado aquí, ¿no? Que de la compatibilidad, el tipo de CPU, cantidad de memoria de trabajo, cantidad de memoria de programa, precisión del ADC y del DAC. Ya vimos que sí tiene mucho que ver esto. Puertos de comunicaciones, velocidad de procesamiento, buses, pues todo, ¿no? Todo lo que ya sería fierros. Entonces, esta información está disponible con los proveedores, con los fabricantes. Entonces, podríamos usarlo. Ok, ya escogí mi PLC. Ya dije, este güey va a ser el bueno. ¿Y luego? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes qué vas a hacer? Una automatización y elegiste el PLC. ¿Y luego? Pues no va encueradito, ¿no? No vas a colgar con un alambrito ahí en la pared y pues ya va a ser todo. No, señor. Tienes que hacer un tablero. Y en ese tablero vas a hacer un montón de consideraciones también. De entrada, necesitas un gabinete. ¿Sí? Entonces los gabinetes, pues tienes que ver, además del tamaño, en dónde va a estar tu PLC, va a estar a la intemperie, va a estar resguardado, va a ser en un ambiente húmedo, va a haber nieve, va a haber tierra, va a haber agua, ¿qué va a haber?
Bueno, son criterios para seleccionar el gabinete a dónde vas a guardar tu PLC para asegurar que esté seguro, ¿no? Tiene que llevar protecciones eléctricas. Toda alimentación a cualquier equipo tiene que tener un interruptor termomagnético, un breaker, ¿sí? Para que tú puedas apagar el tablero. Y además te sirva de protección hacia tu equipo de control. ¿Ok? Ahora, los interruptores termomagnéticos son lentos en el actuar. Estoy hablando de milisegundos. Pero no necesitas muchos milisegundos para dañar algo, ¿no? Entonces, para eso lo acompañas de seccionadores y de fusibles, portafusibles. ¿Por qué? Porque los fusibles son de acción rápida. Entonces, si tienes un problema, que se vaya el fusible y que no se vaya el PLC. Porque a lo mejor el termomagnético va a funcionar, pero ya una vez que se dañó el PLC. Entonces, no. Casi todos los tableros de calidad media alta siempre tienen seccionadores y portafusibles de alta velocidad para proteger el tablero y para proteger tu equipo de control. Imagínate, por no gastar $150 vas a quemar un PLC de $40,000. Pues no checa, ¿no? Bueno, ¿qué más puede llevar? Transformadores de control, ¿sí? A lo mejor tu PLC es de 110 volts AC, pero en planta nada más tienes 480 volts AC, trifásicos. Entonces, ¿cómo lo vas a alimentar? Pues vas a hacer un transformador de control, el cual de entrada va a tener los 480 volts AC y de salida te va a dar el voltaje que necesitas, ¿no? Los 20 o los mismos 110, ¿no? Capacidades, montaje, si están encapsulados, qué grado de protección tiene el transformador. Eso te lo dejo a tu criterio. La fuente. Aunque tengo AC solamente y mi PLC por conveniencia decidí que fuera de DC, bueno, pues voy a tener que ponerle una fuente de alimentación. ¿Okay? Hay que considerarla dentro del tablero. Terminales de conexión. Ok, vayan a llegar de campo mis mazos de cables. ¿Cómo los voy a meter al PLC? Directamente los voy a meter en tablillas, en terminales, en clemas. ¿Cómo los voy a meter? Hay que considerarlo. Relevadores. Estos te van a salvar la vida, morros. Yo les recomiendo que protejan todas las salidas, aunque no las usen. Mi PLC tiene 16 salidas y voy a usar 8. Bueno, pues alambra las 16 a los relevadores auxiliares, ¿no? Ya vimos por qué. Entonces ahí están, no te cuesta nada. Los relevadores, esos son, te digo que vas al Oxxo y te compras un gansito y te dan uno. Entonces, yo te recomiendo que todas tus salidas digitales las metas al relevador. Acondicionadores. Bueno, es que, por ejemplo, hay ambientes muy ruidosos donde la calidad de la energía es muy mala. CFE lo da muy mala, o dentro de esa línea hay cargas muy grandes, fábricas que meten mucho ruido eléctrico. Entonces, a lo mejor eso te afecta. Entonces, pues métele un acondicionador de línea, ¿no? Un regulador. Reguladores y UPS. Ya saben, fuentes ininterrumpibles. A lo mejor se va la energía eléctrica y tú le das la opción, si le pones una UPS a tu equipo de control, que avise, ¿no? Que diga, ya me quedé sin energía, se va la luz aquí. Que te dure 5, 10, 15 minutos y ya después se apaga. Pero que te dé chance de reinicializar, de protegerse, de cerrar, no sé, y de avisar. ¿Ok? Entonces, ¿puede llevarla? Sí. Botonería. Tenemos botones, selectores, luces piloto, focos. Entonces, pues a veces en el tablero pues necesita el usuario, pues no le va a llegar y va a bajar el programa cada vez que quiere hacer algo, ¿no? Entonces tú le debes de dejar opciones si es que va a interactuar manualmente con el equipo o con el proceso. Pues botones de arranque, de paro, de falla, luces piloto de adentro, fuera, selectores manual, automático, ¿sí? Todo lo que es la botonería hay que considerarla.
Alarmas. Esto no es raro. Hay muchos tableros que requieren alarmas sonoras. Que chille machín cuando haya un error. O torres de luces, ¿no? Que le peguen a un estrobo o a las torrecitas de luces de estoy bien, estoy parado, estoy en alarma. Si lo vas a manejar, pues considéralo también. Ventilación. Ventilación natural o forzada. Esto es... A ver, déjenme ver si tengo esa parte. Tenía un dibujito. Presentaciones de PLC sin video. Tenía un dibujito de esto. Electroniveles. No. A ver. Cilindros. Creo que es este. Gabinete. Creo que es este. No, claro. Déjame ver si es este. Déjenme ver, porque esto está interesante. Esto de la ventilación. Esto no. No. Bueno, a ver, vamos a jugar con este. A ver. Aquí dice que es ventilación. Ventilación. No va a ser lo mismo que tú tengas un tablero de control adentro de una planta en Tijuana, a que tengas un tablero en medio del desierto, ¿no? Allá en la mesa arenosa. Allá vas a controlar un pozo de agua, pero estás a la intemperie. Entonces, pues obviamente no va a ser lo mismo. A lo mejor tienes los mismos materiales, el PLC y todo lo demás, pero es forzoso que vas a tener que tener una ventilación, pues. Tienes que tener el equipo frío, pues. Entonces, ¿cómo lo haces? A ver, vamos a hablar de esto. Tú tienes un gabinete, ¿sí? Aquí adentro tienes tu platina en donde montaste tu PLC, tus relevadores, tus terminales de conexión, tu fuente, tu switch, todo. Aquí lo tienes adentro. ¿Ok? Generalmente, cuando tú tienes calor en tu casa y tienes un ventilador, lo que haces es que vas y lo conectas y te echas el airecito, ¿no? Entonces, eso no aplica precisamente en los equipos de control. A ver, vamos a hablar, ¿cómo sería esto? Ustedes saben que el aire caliente tiende a irse para arriba, ¿ok? Entonces, cuando hay fuentes de calor en un gabinete, es deseable que pues que saques ese calor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es que hagas select objects. Ok, lo más fácil es que tú vayas y le hagas una ventila en la parte de arriba, ¿sí? De tal forma que el aire caliente que está aquí
tenga opción de salir. ¿Sí? Pero para que salga el aire caliente que tienes aquí, pues tienes que meter aire nuevo. ¿Ok? Entonces, generalmente también haces una ventila en la parte de abajo. ¿Sí? Nada más las puras ventilas, las puras rejillas. Entonces, lo que va a pasar es que el aire caliente va a salir, se va a empezar a presurizar aquí con aire caliente y se va a empezar a salir. Pero el aire que se salga de aquí se va a reponer con el aire que viene de acá abajo, que se supone que es más fresco. ¿Ok? Entonces, con las puras ventilas ya tienes ventilación. Pero a lo mejor no es suficiente. Entonces regresamos al ejemplo que les decía. Estás en tu casa, tienes tu ventilador, prendes el ventilador y te pones a que te eche el aire, ¿no? Entonces, en el caso de los gabinetes, si tú vas a poner un ventilador, no lo vas a poner para que esté aventando aire a los componentes. Entonces no lo vas a poner a que viente aire a los componentes. No. Lo vas a poner en la parte de arriba y apuntando el flujo de aire hacia afuera. ¿Sí? De tal forma que obligues que el aire sirva de succión para el ventilador y lo saque a campo. Y se produzca nuevamente en la parte de abajo el reingreso de aire fresco, de aire nuevo. ¿Sí? Esa sería una ventilación forzada, asistida, forzada, si es una ventilación forzada. ¿Sí? Ahora, tus ventilas de aquí abajo, pues tienen que tener un filtro, por lo menos, ¿no? Para que no se te llene de tierra. Tiene que tener membranas, tiene que tener todo lo posible para que garantizar que el aire que venga aquí sea adecuado, ¿no? Y en el caso de acá de tu ventilador, pues ahí sacas el aire que tienes acá adentro, ¿no? Por ejemplo, ustedes se han fijado en sus PCs, cuando tenían PCs de escritorio. No sé si se dieron cuenta, pero siempre había tierra en donde estaba el CD, todas las ventilas, siempre tenía tierra. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el ventilador de la fuente y el ventilador del gabinete, si es que lo tenía, estaba así. Entonces lo que hacía es que jalaba aire de fuera. ¿Sí? Entonces por eso todas las ranuras del frente del gabinete tenían tierra. ¿Sí? Porque se aplica Ok, esa sería la primera solución. Pero ahora imagínate que estás en un ambiente muy agresivo, y no puedes poner ventiladores. Pero necesitas enfriar tu gabinete. ¿Cómo lo haces? Pues hay unos equipos que se llaman intercambiadores de calor. Entonces, ¿qué son? Son unas placas. No sé por qué no la tengo dibujada aquí. A ver, voy a llevar Hagan de cuenta que tienes una capa aquí. A ver, vamos viendo de frente. Ay, güey. No es de frente. Es que no es 3D. Ok. Bueno, es una placa que está hermética y que entra herméticamente en el gabinete, y que esta parte de aquí, la parte que queda dentro del gabinete, recoge el calor, y la parte que queda fuera del gabinete lo saca. Entonces el gabinete está completamente sellado. No hay movimiento de aire, pero sí hay movimiento de temperatura, de calor. ¿Sí? Entonces esos son para cuartos limpios, por ejemplo, o para ambientes muy agresivos, donde no puedes tener ventilación forzada con el tipo de ventilador, ¿no? Entonces esa
Esa es una opción. ¿Qué más debe de tener? Accesorios de armado, cables, obviamente, canaletas, rieles, tornillería, bases, cinchos, identificadores, pues todo. Refrigeración y o calefacción, bueno, vendría algo así como con esto asociado con la ventilación, ¿no? O sea, los tableros, los SMs, por ejemplo, en las plantas, pues tienen sus cuartitos y están refrigerados, ¿no? Y si lleva un HMI, a lo mejor requieres una pantallita para que llegue el usuario e interactúe. Además de los botones, de la botonería, a lo mejor un HMI te daría más pro, ¿no? Materiales y equipos complementarios. Equipo de telecomunicaciones va a ser parte de una red de telecomunicaciones. Pues sí. Bueno, pues el equipo va dentro del gabinete. Y si llevas equipo inteligente adicional, módems, monitores, filtros, alarmas, cámaras, pues todo lo demás, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Tienes que tener bien clarito en dónde va a quedar tu tablero y cuál es el alcance. ¿Se acuerdan de la definición del alcance? Con ustedes no lo he visto. Pero bueno, tienes que tener una idea bastante clara de tu proceso, ¿no? Documentación técnica, interfaces, cables especiales, registros, diagramas, toda la información es bienvenida y tienes que ser parte de lo que acompañe tu... Ok. Vamos a volver a hablar ahorita de comunicaciones. Pero, a ver, vamos viendo. Definición. Ok, ya hace ratito hablamos un poquito acerca de esto, ¿no? Cuando hablamos de protocolos. Bueno, vamos a hablar ahora sí de puras comunicaciones. ¿Qué es una comunicación? Bueno, es la transferencia de información entre dos o más elementos, transmisión, recepción, y se consuma, esto es importante, cuando el receptor recibe y valida la información. Si el transmisor manda esa información, pero el receptor no la valida, pues es información de ruido. ¿Sí? Entonces, para que digamos, es que hay comunicaciones, que hay transmisión de datos y recepción y validación del dato. ¿Sí? Es bidireccional en la mayoría de los casos. Los sistemas nuevos ya no son half duplex, hay bien poquitos que sean half duplex. La mayoría son full duplex. ¿Sí? Transmisión y recepción al mismo tiempo. Puede ser half duplex o full duplex. Bueno, se lo acabo de mencionar, ¿no? A ver, ¿cómo está esto? Half duplex, transmisor-receptor, es comunicación bidireccional, pero solamente en un sentido a la vez. Full duplex es transmisión y recepción al mismo tiempo, de manera simultánea. ¿Cuáles son los medios de comunicación? Seguimos hablando en automatización, ¿eh? Por cable, por fibra óptica, microondas, radios, Wi-Fi, satélite, celular, línea telefónica dedicada e internet. ¿Sí? Entonces, prácticamente puedes comunicar prácticamente cualquier equipo con cualquier equipo. ¿Sí? Por ahí no va. Las restricciones. La mayoría de los medios de comunicación, a excepción de la directa nativa, necesitan equipos, es decir, del cableado, ¿no? Necesitamos módems, antenas, radios, líneas de transmisión especial, etcétera. Equipos que realizan una modulación de los datos a enviar, ¿sí? Entonces, cuando hay transmisión de datos, generalmente hay una modulación que ustedes pues ya debieron de haber tenido por ahí alguna plática acerca de esto, ¿no? Entonces, tenemos el usuario, el equipo, usamos el módem, ya sabemos su trabajo del módem. Tenemos el equipo de potencia, transmite, nuevamente interviene el módem y me lo baja ya al protocolo y al estándar eléctrico que me entiende el equipo, ¿no? Y cuando va de aquí para allá, pues es exactamente lo mismo. ¿Ok? Topologías. Punto a punto, punto multipunto. Ok. Déjame ver. Esa la tenía aquí. Miren.
hacerla rápida. A ver, topología. No. Buenos días. Hace rato la saludé. Punto. Hace rato la saludé. Ok, son conducciones punto a punto. Entonces ya sabemos que como el caso del RC232 es punto a punto nada más, ¿no? Entonces tengo mi PC y tengo mi equipo número 2. Entonces puedo comunicarme entre los dos de manera directa, como sería en cable, como hace mucho tiempo, o metemos nuestros modems, nuestros moduladores, y aquí hacemos lo que queramos, ¿no? Inalámbrico, ya puede ser satélite, ya puede ser lo que ustedes quieran. Y después tenemos punto a punto. A ver, luego viene punto multipunto. Ok, esa sería una aplicación punto multipunto. Sí, como estamos ahorita, ¿no? Yo estoy aquí en el centro, les estoy mandando información a ustedes y si se requiriera, pues ustedes también podrían hacer, ¿no? Generalmente, en los sistemas de este tipo, debe de haber un orden, debe haber una coordinación. El protocolo de comunicaciones, ese que acabamos de hablar, es el que determina cuándo y cómo, quién transmite y quién recibe. Y en el sistema tradicional punto multipunto, todos los equipos que están en la parte de afuera se comunican con el maestro. Se pueden comunicar entre ellos, los equipos de campo, sí, pero a través del maestro, ¿no? No hay comunicación directa entre ellos. ¿Sí? Entonces, esta configuración, pues también es muy usada, aunque no es tan versátil. Y con la tecnología nueva que tenemos, pues van a ver por qué. Ok, tengo estrella, que sería esta que acabamos de ver. Tenemos de anillo. Estas ya las debieron de haber visto en alguna vez, ¿no? Entonces tenemos aquí. Entonces tenemos un anillo en donde el maestro le pregunta al equipo 1 y está conectado al equipo 1, al equipo 2, al equipo 3, al equipo 4. ¿Sí? Desventajas de esto. Pues que si se rompe el cableado, el anillo en algún punto, pues ya se perdió la comunicación. Aunque hay equipos, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en Pemex. Tienen un sistema de detección de mezclas explosivas. Entonces ustedes se imaginan la importancia que tiene eso, ¿no? Y esos sensores, curiosamente, se deberían de conectar así en anillo. La ventaja era que cuando había una rotura en el anillo, en algún punto, el sistema se daba cuenta. Entonces, preguntaba por un lado hasta donde llegaba la comunicación y luego preguntaba por el otro lado del anillo. No era solamente en un sentido. Entonces estaba curado, estaba bueno. Y sí lo he visto, ha sido una configuración en anillo bastante peculiar, ¿no? En bus, esta es como para los 485, ¿no? Entonces tengo mi máster, tengo mis líneas de comunicación y solamente voy colgando equipos ahí, ¿no? Esta sería una topología de bus. Tengo de árbol. De árbol es esta. Sí, esta es una de las topologías más usadas en la automatización actualmente. Tenemos el equipo, el máster, y tenemos como un esquema de jerarquías, ¿no? Entonces tenemos el máster, tenemos equipos en el primer círculo y abajo de ellos podemos tener más equipos y cada uno de ellos va a ser así como una
así como trabajan las pirámides, ¿no? De esas de conseguir socios, ¿no? Entonces tienes abajo y va subiendo y va subiendo y va subiendo y va subiendo. Entonces, esta topología es muy usada y con la tecnología nueva tenemos dos. Tenemos las de malla o que les llaman mesh. ¿Sí? Esas mallas o mesh son estas. ¿Sí? Entonces tenemos equipos inteligentes en donde puede haber comunicación entre la mayoría de los equipos, entre ellos, pero no todas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta figurita, entre estas dos computadoras no hay comunicación directa. ¿Sí? O esta nada más se comunica con estas dos, y si quisiera comunicar con estas de acá, pues tiene que hacer un puente, ¿no? Tiene que hacer un relevo aquí de comunicaciones, ¿no? Entonces, esas serían las mesh. Y tendríamos esta, la completa. Que esta es la full. Entonces aquí es todos contra todos, ¿no? Así como están ahorita con ustedes con sus teléfonos. Bueno, pues están en una malla de este tipo. Obviamente, no todos los protocolos soportan estos. Obviamente, no todas las tecnologías los soportan. Entonces, de ahí la importancia de Ethernet, ¿no? Ethernet es la que la está rifando para hacer este tipo de topologías. Entonces, en automatización, lograr esto, pues es un triunfo, ¿no? Entonces, esas son las topologías. Este es un repaso rapidito, ¿no? Estas ya debieron de haberlo visto en algún momento. Pero bueno. Vienen los métodos de recolección de datos. Y ya son las 11. Le vamos a dejar aquí. Vámonos a almorzar, desayunar. Y regresamos en 1 hora. ¿Parece? Sí, muy bien, profe. Ok. Está bueno. Entonces, nos vemos en 1 hora, chicos. Y seguimos con los temas.